Amados hermanos, ni ustedes ni yo podemos diferenciar el trigo y la cizaña. Ni ustedes ni yo podemos diferenciar el religioso del verdadero creyente. Si acaso nosotros podemos estar convencidos que somos hijos de Dios. El capítulo 6 de Isaías termina con una noticia que no es muy alentadora en términos generales, pero creo que todo pastor puede encontrar esperanza. Porque a veces, como algunos hermanos lo han notado, uno humanamente, cuando predica y ve que no progresa en la respuesta en el corazón de los hermanos, uno como que se desanima. Porque uno lleva años y a veces diciendo las mismas cosas, repitiendo las mismas cosas. Y aunque ustedes no lo crean, aquí yo encontré entre alivio, descanso y confianza. ¿Qué es lo que sucede? Que Dios, el que quiere que entienda y escuche, pues sencillamente le hace entender en el corazón. Le regenera, le cambia el cerebro, el chip, le cambia ese entendimiento, le cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Porque yo entiendo que uno luche y luche con sus pecados. Pero yo no entiendo que seamos peor que los animales. Porque al animal tú le das un látigo y el animal cambia su forma de caminar. Si tú quieres que corra el caballo, ¿qué haces? Le pegas el látigo y el caballo, ¿qué hace? Ya entendí, corro. Pero acá uno les da látigo, solo me sabe que me falta un día coger lista en mano y decir, miren, tales y tales hermanos deben cambiar en esto, que evidentemente deben cambiar, porque si somos hijos de Dios, vivimos para Él. Pero ¿saben qué dice el texto en términos claros y concisos? Que ese no es el trabajo del pastor, no es el trabajo del profeta. Y eso debe llamar la atención. Dios nos llama a todos los hijos de Dios, y solo exclusivamente a los hijos de Dios, a poder servir en la iglesia y a poder manifestar las grandes y maravillosas obras que Dios ha hecho para con nosotros. Miren, servir en la iglesia no es predicar. Servir en la iglesia no es servir sacramentos. Servir en la iglesia no es enseñar escuela dominical o tener un título. Servir en la iglesia es a lo que Dios te llamó, hazlo. Hazlo con entrega, con devoción, con pasión. ¿Has venido a escuchar la predicación? Pues toma nota, apunte, edifícate. ¿Por qué razón? Porque el mensaje es para ti. Llévatelo en tu corazón. Y si te va a hablar hoy el Señor, qué maravilloso es. ¿Sabes por qué? Porque tus oídos han sido sanados. Porque ya ves con los ojos. Porque ya entiendes con el cerebro. Si no, estás siendo, y miren, y yo lo digo con todo el respeto y el temor del mundo, la Biblia nos compara muchas veces que no somos, dice, sé como la hormiga y no seas como el perezoso. Y nos compara ¿con quién? Con insectos, con animales. Dice, sé como la paloma, mansa. Y esto nos debe llamar la atención. Queridos hermanos, este capítulo nos ha manifestado por lo menos tres grandes cosas. Primero, nos ha dicho que Dios es santo, 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 mientras nosotros somos inmundos. No solamente Isaías. Pero la escena no termina con la purificación del profeta. Queridos hermanos, ¿sabe con qué termina? Con quien entiende y comprende el Evangelio. Comprende que servir en la iglesia es un
privilegio. Venir a la iglesia es un privilegio. Esta invitación no es para todos. Es para aquel que puede cantar, orar y escuchar la palabra de Dios con deleite. ¿Saben el resto cómo está? Aburrido. Con su cuerpo acá, pero con su mente en otro lado. ¿Por qué? Porque teniendo ojos, acá, mire, acá lo dice, predica, así termina Isaías, predica. ¿Por qué? Porque no importa, dice su corazón se ha engrosado. ¿Sabe qué significa cuando un corazón se engrosa? O sea, el corazón es un músculo que hace, ¿qué hace? La sangre va y viene, ¿sí o no? Cuando se llena de grasa, ese corazón ya no puede hacer, ¿sabe cómo hace? Hasta que llega y se infarta. Y mientras menos sangre lleve al cerebro, ¿sabe qué pasa con nosotros? Empezamos a fatalidad total. No, es en serio. Nosotros por eso cuando vamos envejeciendo nos pasa eso. De hecho nos dicen que tenemos que fortalecer nuestro segundo corazón, que son las pantorrillas. ¿Para qué? Para que ese flujo de sangre vaya. Y acá el Señor, mire, sin biología, sin ciencia, sin médicos, ¿qué nos lleva? Nos dice, mire, el corazón, engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, ni haya sanidad para ellos. Miren, si seguimos viviendo para nuestra gloria, va a pasar lo que está diciendo el profeta. Dice, déjalos que no hagan caso, déjalos que no escuchen. Miren, en la Biblia dice, de hecho, en Juan, el apóstol Juan dice, y yo nunca lo había entendido hasta hace poquito que hice el devocional. Dice, no ores por los que están pecando en pecado de muerte. Ya no ores por ellos, déjalos. Hay personas que no vale ya la pena orar por ellos, porque si Dios no obra, no van a cambiar, van a seguir en su camino torcido, van a seguir sin entendimiento, van a seguir en su rebeldía. Y este es un llamado para todos nosotros. Todos luchamos con un pecado, o con dos, o con tres, yo no lo sé, con muchos. Pero si Dios no obra realmente, si no obra de adentro, nada se va a ver afuera. Vamos a seguir comportándonos como nosotros queremos. Y hoy el llamado es para entender que, mis hermanos míos, yo sé que este pasaje tiene algo que incomoda nuestra sensibilidad, porque no va a hablar del éxito frente a la predicación. El éxito como yo quisiera verlo como pastor. ¿Saben qué me dice el Señor? Déjalo así de terco, de terca. Su disciplina, ¿cuándo lo van a entender? Dice, cuando sus ciudades estén desoladas. ¿Qué significa eso? Se murieron. Cuando estén desérticas. ¿Sabe qué le va a pasar a este pueblo? Van a ir esclavizados. Van a perder su economía, van a perder sus casas, van a perder sus familias. Y yo les ruego, miren, con todo el corazón, escuchen este sermón y cambien lo que tenga que cambiar. Y si usted no puede cambiar, ruéguele al Señor, porque miren, la disciplina no es del pastor, no es de la iglesia. ¿De quién es? De Dios. Pero ¿saben qué pasa con la iglesia? Que cuando uno de ustedes es afectado por la disciplina de Dios, la iglesia es afectada. ¿Cuántas veces hemos visto en nuestra iglesia que hermanos que no obedecen terminan cayendo en pecados, entregándose a sus pecados, y luego terminan saliendo de la iglesia por la puerta de atrás, simplemente porque no quieren restaurarse? El Evangelio del Señor nos muestra que Él es soberano, todopoderoso, santo, 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 y Él va a ser glorificado en la efectividad de su mensaje, y su mensaje es 100% efectivo. Acá va a salir personas que van a escuchar y van a decir, hoy es la última vez que sigo en mi conducta y en mi vida, y a partir de la próxima semana, a partir de hoy mismo más bien, voy a cambiar. Estoy pensando en el próximo domingo.
Miren lo que le pasó a Isaías. Él contempló la visión de Isaías, de Dios. Isaías contempló la visión de Dios. ¿Y saben cuál fue la única exclamación? Estoy muerto. Estoy muerto. Pero lo que sigue es su reflexión de entender que Él es inmundo. Ahora, si Dios es santo y yo soy inmundo y estoy en la presencia de Dios y realmente no estoy muerto, porque los querubines que dicen, ha sido perdonado, ha sido limpiado, ha sido restaurado. La reacción de toda persona que ha nacido de nuevo dice, heme aquí. Bueno, yo lo voy a decir en otra palabra. Aquí estoy. Envíame a mí. Y sigo diciendo lo mismo. Mire, hace 8 días dije, hermanos, los hermanos preparan su predicación en escuela dominical. Y si hace 8 días vinieron algunos, este domingo casi no vinieron ningunos. Bueno, hay una excepción porque sé que hay una familia que pasó por algo que llegó tarde, pero no es nada. No es un reproche para ellos. Son cosas que a veces pasan, circunstancias que pasan. Pero yo les digo, pónganse en el corazón, venimos a la presencia de Dios, a adorarle. La Biblia dice a presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que nuestro culto, racional, inteligente, racional. No hay otra cosa más importante hoy que venir a culto. El resto, desprográmelo. El título de la predicación es Aquí estoy, coma. Aquí estoy son 2 palabras, ¿sí o no? Aquí estoy, envíame a mí. Ahora, no pienses en Isaías, piensa en ti. Punto 1. Aunque yo sé que esto lo vivió Isaías, esto lo vive todo hijo de Dios. Dios me llamó. Miren, algunas personas ¿saben qué esperarían? Si Dios me hablara como le habló a Isaías, claro, me dice, yo entregaría mi vida hoy, sin dudarlo. Isaías vio el 0.0000000, póngale muchos ceros, 1% de realmente quién es Dios. Porque lo vio apenas una fracción de tiempo en un solo momento. Pero nosotros tenemos un mayor privilegio. Tenemos algo donde Dios dijo, conózcanme. Conózcanme. ¿Saben dónde conocemos y vemos a Dios? En su palabra. Por eso el trabajo del pastor es enseñar la palabra para que usted pueda meditar su palabra de día y de noche. Y al principio arrancamos y hay cosas que entendemos, hay otras que no entendemos. ¿O no, María Fernanda? Pero vamos estudiando y ¿qué va pasando? ¿Vamos entendiendo más o no? ¿O vamos entendiendo menos? ¿Saben por qué yo le digo a María Fernanda? Porque ya terminó en una semana el primer folleto de discipulado, va por el segundo folleto ya terminado, ya le tengo el tercero impreso. Y mi esposa me dice qué alegría tengo del deseo de ella de estudiar la palabra. ¿Saben por qué? Porque eso va a cambiar su corazón. La única beneficiaria va a ser ella. Pero a veces nosotros le gastamos tanto tiempo a tantas cosas. Y yo no satanizo ninguna de las cosas, porque Dios nos ha dado la capacidad de deleitarnos de los paisajes, de la música, aún del fútbol. No creo que si uno lo mira con tranquilidad, sabiendo que es su país, sabiendo que si pierde o gana no pasa nada, pero uno se alegra, se entristece. Hay otras iglesias que satanizan ver al fútbol, ¿sabían eso?
Hasta me han dejado de seguir porque el pastor está viendo fútbol con los de la iglesia. A ese colmo llegamos. Pero yo les voy a decir algo maravilloso, queridos hermanos. Tenemos un privilegio mayor que de Isaías. Y a veces nos conformamos con la predicación solo del domingo. Por eso cuando vienen los testigos de Jehová, vienen los mormones, vienen los Jesús solo y nos quieren adoctrinar, nosotros ni siquiera sabemos con qué responder. ¿Por qué? Porque no sabemos Biblia, no conocemos al Dios maravilloso, todopoderoso, santo, santo que está en la Biblia. Hoy yo quiero que usted sepa de todo corazón. Solo piense en este pasaje y métale un poquito de imaginación. Isaías vio a Dios y él dijo: yo soy tan miserable como todos los demás. Él no se sintió especial. Él no se sintió digno. ¿Saben por qué nosotros a veces tenemos mal nuestro emocionador? O como mi esposa me dice, lo que pasa es que ese hermano o esa hermana es de emociones. Entonces hoy está, vamos para la que sea, esto que lo otro. Y después a veces no los encontramos ni en las curvas. El verdadero creyente está en las buenas y en las malas, con ánimo o sin ánimo, queriendo o no queriendo. ¿O no es así? ¿Quién es el que nos trae? ¿No es nuestro Dios? Porque Él obró ¿dónde? Acá adentro, en el corazón. Y nos renovó la mente. Y nos dio oídos para oír. Ahora, no es para oír a Juan José. El pastor Juan José acá, miren, es lo de menos. Yo puede que grite duro, puede que les haga así, puede que les dé hasta juguete. Pero si Dios no obra en sus corazones, no van a cambiar, porque Dios ha dispuesto una disciplina para ti. Y yo no necesito ser profeta para decírtelo, porque la Biblia lo dice. Y cuando ya estás aporreado, cuando ya estás adolorido, cuando estás diciendo, Señor, ya no más, ahí solo tú puedes confirmar que eras un hijo de Dios terco, rebelde. Isaías vio al Señor. Y miren, algo maravilloso. Yo no sé si ustedes han puesto cuidado, pero estos primeros versículos dicen de la siguiente manera, o este primer versículo, el versículo 8, dice: después oí la voz del Señor que decía. O sea, solo pensemos en algo muy, muy bonito. Isaías ve la presencia del trono de la gracia. Y él se siente maravillado, expectante, él está ahí. Dice, después de esto, y de lo que él experimentó, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Usted ha puesto atención en ese versículo. ¿Quién está hablando? Hello. Isaías. No. Ahí, ¿a quién está oyendo Isaías? A Dios. Muy bien. ¿Y Dios está en singular o en plural? Es lo interesante, porque acá dice algo que es muy, muy bueno, que nos debemos. Dice, él escucha. O sea, Isaías, después de todo lo que experimentó, él escucha que en el trono de Dios dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Es plural. Es un Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. La Trinidad como palabra no existe en la Biblia. Pero explíquenme esto. Es nosotros, están en el trono celestial. Dios no está hablando, ni está deliberando, ni con los ángeles, ni con los querubines, ni con los arcángeles, mucho menos con Satanás. Es la asamblea intertrinitaria
de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay algo que yo quiero que ustedes noten, porque esto es una invitación soberana para quien que puede afinar su oído y escuchar la voz de Dios. Quien tiene un cerebro que fue cambiado, que el chip fue cambiado. Miren, es como aquellos que saben de celulares. Yo sé que acá hay algunos que saben de celulares. Tenemos a un super técnico que acá está, Rosenberg, ¿sí? Hamilton también. Ahora miren, hay algo que es interesante. Los iPhone piensan como iPhone y los Android como Android. Ahora, no voy a decir quién es del cielo y quién no. Solo lo que yo quiero que para que vean. Pero para que un equipo funcione con las características de ese software, tiene que tener los elementos apropiados para que funcione de esa manera, ¿o no? Usted a un Android no le puede poner elementos de un iPhone. ¿Por qué, mi querido técnico? La memoria y la CPU, que son totalmente... Porque no le reconoce, ¿sí o no? Son incompatibles. Sería incompatibilidad total. Ahora miren, Isaías nos está diciendo, él es un hijo de Dios y está escuchando en el cielo, en el trono de Dios. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Él no está en el cielo. Él simplemente al escuchar, él dice, y acá responde de una manera extraordinaria. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahora yo quiero cuestionar algo. El llamado no es antes de la visión. Ustedes se imaginan Isaías capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Antes de la visión, Dios, y si ustedes revisan en su Biblia, nos muestra que el último rey murió de lepra, leproso. Usa el profeta para llamar a la congregación y al pueblo que estaban todos en pecado. Les dice que va a haber un juicio y redención. Les dice que Dios es el que va a reinar, que hay un juicio contra los soberbios, que Dios está en contra de su propio pueblo, contra los hombres orgullosos, vanidosos, buscadores de su propia voluntad y de esas hijas que se acuerdan que se ponían hermosas y se ponían tantas joyas que sonaban como campanitas. Entonces, ¿qué pensaría si Isaías hubiese escuchado antes de la visión? ¿A quién voy a enviar? ¿Saben qué hubiese sido? Ah, no, pues envíame a mí, yo soy acá el único que te escucha. La presunción de aquel que, es que yo sirvo para esto en la iglesia, o para ciertas cosas. Como la iglesia sin mí nada pueden hacer. ¿Quién reacciona de esa manera? Quien confía en los dones y talentos que Dios le dio, pero los confía para su propia gloria. Ahora, Dios no lo llamó ni hizo la pregunta antes de la visión. Ahora, ¿qué hubiese sucedido si esta pregunta hubiese dado después de la visión? De ver a Dios y él dijo, ¡ay, soy inmundo! Estoy leproso. Porque un pecado, o sea, usted se imagina, la lepra comienza aquí, luego se va cayendo toda la piel de acá. El leproso tiene un fin, si no lo sanan, tiene un fin muy terrible. Porque él llega podrido por todos lados y se va cayendo de a pedazos. Él termina lejos de todos porque la lepra es una enfermedad infectocontagiosa. O sea, tú tocas a un leproso y lo más probable es que te va a dar lepra. Por eso a leprosos los sacaban fuera de la ciudad y les llevaban los alimentos y les dejaban ahí en cosas que ellos tenían luego que quemar. Ellos no devolvían que el tapercito, que la canastica, no nada. Lo que tocó un leproso quedó inmundo. ¿Qué hubiese sucedido si Isaías hubiese escuchado la pregunta después de la visión? Fácil. Le pasa como a muchos de nosotros, nos llenamos de culpa. ¿Y por qué no vino?
No, pastor, lo que pasa que es que me pasó algo en la semana y yo pequé y la culpa y... O si no, esa es la operación mago. ¿Ustedes saben cuál es la operación mago? Usted los llama, les escribe, los busca y nada por aquí, nada por allá. Yo sé que a ustedes no les pasa. Porque la culpa nos gana. Miren, Isaías capítulo 6 nos va a presentar algo maravilloso. Nos presenta quién es Dios santo, que no tiene comunión con el pecado. Nos presenta que Él es todo glorioso, que hace mover aún la tierra con terremotos y los quiciales de las puertas del templo se movían, se sacudían. Pero pasa un fragmento que a veces lo olvidamos. Dios restauró a Isaías. Isaías dijo: yo soy miserable, soy culpable, soy pecador como este pueblo, soy de labios inmundo. Él gritaba como los leprosos diciendo: inmundo, inmundo. Cuando alguien escuchaba un inmundo, piecitos, ¿para qué te quiero? Corre que te contagias. No, hay algunos que acá dicen, ven a un leproso y dice, nos vemos a las 6, tú ya sabes dónde, ¿no? Y terminan hasta la 1, 2 de la mañana con el leproso, pensando que no les va a contagiar su lepra. Y no estoy hablando de lepra. Yo quiero que nosotros meditemos. Antes de Isaías capítulo 6, versículo 8, está el versículo 6 y el versículo 7, que dice: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Miren, nuestro Dios es un Dios de gracia. Estamos en el trono de la gracia. Si has pecado, ¿por qué no vuelves con arrepentimiento? Señor, estoy aquí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿saben qué hacemos? Hacemos como Adán y Eva. Huimos de la presencia de Dios. Buscamos una cueva, buscamos hojitas con que taparnos. Entonces la persona que peca empieza a hacer cosas buenas aquí y allá. Y cuando ya siente que su culpa está como más tranquila, entonces sí vuelve a la iglesia. A veces una semana después, 2 semanas después, un mes después, un año después. Depende de qué tan grave ha sido su pecado. Así de grande es su culpa. Entonces se siente miserable. Hasta hoy ahora veo Biblias que son táctiles, esas que funcionan con los deditos. ¿Sí hay? Es que hay algunos con la Biblia que están... ¿Será que le funciona algo en la Biblia? Heme aquí, envíame a mí. ¿Saben por qué respondió así Isaías? Porque pasó algo que solo le pasa a los hijos de Dios. Tienen asombro y temor. Hoy aprendimos en escuela dominical cuál es el fin principal del hombre. ¿Cuál es el fin? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Saben qué significa? Que el Señor está con nosotros. Cuando el Señor nos salva, no dice: toma tu salvación y cuídala. ¿Sabe qué dice? Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y el Señor tiene la paciencia de caminar nuestro camino. Nosotros somos como que aquellos que nos pasó un carro por encima, nos rompieron todos los huesos y estamos en rehabilitación y caminamos como así la vida cristiana desde que nos llamó a la salvación. Hasta cuando vamos a poder caminar derechitos, justos, santos como Él quiere. Heme aquí, envíame a mí. Dios me llamó. Pero yo, ¿por qué respondo? Por asombro, por temor. ¿Quién es mi Dios? Y frente a mi culpa, ¿saben qué yo veo? La gracia de Dios. O sea, yo estoy aquí, estoy dispuesto a servir, no porque sea el hiper mega plus cristiano. No sé si existe, pero no hay el Superman cristiano. No hay la super chica cristiana.
aquel que es llamado sabe que es pecador. Dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo como persona. Dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo siente, nos habla, nos corrige, nos exhorta, nos consuela, nos anima. Hay cientos de textos de eso. Si tú no haces, o sea, yo no sé, yo el otro día hablaba con alguien y seguro lo va a recordar. Así es que cuando yo peco siento mucha culpa. Y es como una vocecita ahí yo le digo, es que Dios te está hablando. No te está dejando. ¿Qué hace el impío? El impío se jacta de lo que hizo. ¡Ja! Me emborraché. ¡Ja! Adulteré. Y lo hice así, me fui para allá. El impío no tiene conciencia de que está pecando. El creyente tiene culpa. Pero frente a la culpa ve la gracia de nuestro Dios. Y si usted ha sido asombrado porque ha visto a Dios y porque tiene temor de Dios, que hoy usted delante de Dios es como nada. Porque miren, tembló Venezuela y todo se fue como nada, para que tengan una ilustración. Y ahora me entero que es que a Venezuela y a La Guaira le ha pasado por lo menos esto 3 veces. Y decían, un terremoto hace tantos años, otro terremoto hace tantos años, otro terremoto, y no aprenden, y siguen negando a Dios, y siguen con idolatrías, y siguen con cosas raras. Definitivamente los seres humanos somos extraños, porque el creyente, cuando frente a su culpa ve la gracia de Dios, hijo mío, hija mía, tus pecados son perdonados. ¿Saben cuál es la reacción más natural? Gratitud, servicio. Miren, hemos pasado una disciplina de Dios. Yo las he pasado, yo las he vivido. Alguna vez, hace muchos años atrás, yo construí una vida para mí, de gloria, de honra, en mi trabajo, en mi hogar. Porque yo me fui a vivir con una mujer, así, sin casarme, a mi manera, conociendo la Biblia. Y me juré yo mismo, no volveré, nunca saldré de mi país porque amo mucho mi país. Llegó un abrir y cerrar de ojos, todo Dios lo destruyó, así. Se acabó. Y salí de mi país con mi propia boca, con mis propias decisiones. Lo perdí todo lo que tenía. Absolutamente todo. Y yo siempre, ya se las he contado, pero es para que lo entiendan y lo comprendan. Y lo poquito que traía acá, un taxista me lo robó. Pero ¿saben qué hizo Dios? Me restauró y me dio mucho más de lo que uno puede construir en sus propias fuerzas. Y Él me ha enseñado a entregar, a renunciar una, otra y otra vez. ¿Saben para qué? Para saber que Él es el que llama. Y Él me llamó desde niño. Desde niño yo escuché y yo dije que yo iba a ser un siervo de Dios. Pero como uno es rebelde. ¿Y por qué les cuento esto? Para que no pasen por ese camino. Ustedes quieren ser restaurados en sus hogares, en su economía, en su salud. Vuelvan a Dios. La respuesta que emerge de una voluntad transformada es: aquí estoy, envíame a mí. El que llama es Dios. Es nuestro Dios. Es que se me perdió. Se me perdió el punto 2. Ah, no, sí, es que estaba al frente mío, solo que cuando yo recuerdo de estas cosas a mí se me nublan los ojos. Es en serio. Y se me achica el corazón. Solo que trato de ser fuerte y valiente para que no digan que soy así chillón. Amados hermanos, Dios me llamó. Ahora, yo no lo estoy diciendo por mí. Lo estoy diciendo porque Isaías lo dice. Ahora, ¿por qué estás aquí? Porque Dios te llamó. Ahora, ¿por qué te llamó?
¿Quién sabe por qué te llamó? ¿Acaso vio y dijo, venga, es que este muchacho me gusta, cómo camina, cómo viste, o sé que va a ser un buen cristiano? ¿Por qué Dios te llama? ¿Por qué me llamó a mí? ¿Por qué te llamó a ti? ¿Por qué llamó a Isaías? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? Vayan conmigo a Efesios capítulo 1. Esto es para decirle el punto 2, apenas como introducción. El apóstol Pablo, en el versículo 3 de de Efesios 1, es que el chip ya está viejito, entonces toca cambiarle como al refrigerante, se calienta y... Bueno, dice acá, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Fue por algo que vio en nosotros? Porque nosotros cuando vamos a escoger algo decimos, venga, oiga, esto está como bonito, me gusta, me lo llevo. Dios no escoge así. Dios no nos escogió por ser como éramos. Nos escogió a pesar de lo que éramos. Y puede que eso no nos guste mucho, porque aquí siempre nos mostramos como yo soy más digno que otro, yo soy más especial que otro. No, hay mujeres que se sienten dignas y se comparan con la hermana, con la vecina, con cualquier otra. Es que yo no soy como esas. Y tienen así como un cierto aire de arrogancia, de ¿qué haré yo sin mí? Es en serio. Hay mujeres que dicen, es que yo soy buena persona, no le deseo el mal a nadie. Bueno, así también hay muchos hombres, ¿no? Segundo punto, Dios me escogió. ¿Por qué Isaías responde, aquí estoy, heme aquí? O heme aquí, aquí estoy. Envíame a mí. Porque Dios lo llama. O sea, Dios le sanó el oído, le sana el corazón, le sana la mente, le sanó los ojos porque pudo ver. Y él escuchó esa pregunta en el consejo entre Padre, Hijo y Espíritu Santo: ¿a quién enviaremos para que vaya por nosotros? Usted está escuchando eso. Usted puede decir, aquí estoy, envíame a mí. Ahora, no estoy diciendo que todos sean pastores, pastoras, diaconisas, diabolisas no. Ancianas. Bueno, todos llegaremos a ancianos. Isaías 6, versículo 9 al 10 dice, dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, ni haya para él sanidad. El éxito del predicador, de aquel que sirve a Dios, no es que sirve porque tenga el resultado que el mundo espera que tengamos. Porque a veces dicen, no, yo voy a la iglesia para que el Señor restaure a mis hijos, restaure mi matrimonio, restaure mi economía. Dejen de ser fariseos, hipócritas, interesados. Si tú vienes a eso para que te vaya bien en tus negocios, pues mejor pon tu platica en CDT. Es en serio. Saca la cuenta, tus diezmos al año. Miren, mis amados hermanos, yo comprendí hace mucho tiempo que la mayor inversión es en la familia de Dios, la iglesia.
Yo siempre les digo a mis hermanos, una cosa es hablarlo acá, otra cosa es manifestarlo con obras. Y el mayor ejemplo que puede dar un pastor es hacerlo de esa manera. Por eso yo no entiendo cuando alguien me dice, es que llegué tarde porque me ganó el sueño. El diácono me escribió a las 5 de la mañana, ¿a qué hora le respondí? A las 5:30. Pero ya estaba despierto desde las 4. Ya estaba despierto desde las 4. Para que haya un almuerzo de ágape, porque Dios me dio dones y talentos, están al servicio del Señor. Ya huele, y espero que huela rico. Está en fuego bajito. Esperemos que no se queme. No se preocupen, el Señor está cuidando ese alimento. Pero mis amados hermanos, si Dios me escoge para que yo sea útil en el reino de Dios, yo tengo que servir con mi vida, con mi familia, con mi economía. Dejamos de ser hipócritas, porque a veces somos lo ancho para mí y lo angosto para los demás. Y no estoy hablando solamente de dinero. Es tan fácil venir, sentarse y luego irse. Aquí hay quien vino a trapear, vino a hacer, vino a acomodar las sillas. Cuando hoy nos vamos, también hay hermanos que levantan, guardan las cosas. Y ahora que nos vamos de este lugar, vamos a necesitar más manos todavía. Porque tenemos que transformar otro lugar para usarlo mientras tanto. Si Dios me escogió, entonces yo tengo que ser útil. Pero ¿saben quiénes van a escuchar? Los que han nacido de nuevo. Él está convencido que Dios lo escuchó para una tarea desconcertante. Porque le dice, no vas a tener el éxito que tú piensas. Básicamente nadie te va a escuchar. Van a seguir igual que la mula. Y no les estoy diciendo mula a los que no hacen caso. No, si no me toca pedirle perdón a las mulas. No, la mula puede que sea mula, pero tú le das y la mula al final hace caso, ¿o no? Miren, para nuestra comprensión este mismo pasaje en la traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera: Dios me dijo, ve y dile a este pueblo, por más que oigan, no van a entender. O sea, el próximo domingo seguirán en las mismas. Y el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves van a seguir en las mismas. Por más que miren, no van a comprender. O sea, acabamos de ver, como dice acá nuestro vecino pueblo, un terremoto. No entienden. A mí no me va a pasar. Confunden la mente de este pueblo. Dice, confunde la mente de este pueblo con su predicación. Que no pueda ver ni oír, ni tampoco entender. Así no podrá arrepentirse, y yo no los perdonaré. Es que, mis amados hermanos, el servir en la iglesia es un privilegio. Porque somos pecadores, venimos ante el santo Dios. Estamos al servicio de su reino para salvar a las personas, para predicar el verdadero evangelio, para sanar desde adentro. Y el único que lo puede hacer, Dios. Apenas Isaías dice, envíame, Dios le entrega un contenido de su misión. Y ese contenido es muy desconcertante. No es lo que usted y yo quisiéramos. Por lo menos yo no. Yo quisiera ser como Billy Graham. ¿Sí saben quién es él, cierto? Es un pequeño predicador que predicó a algunas pocas personas. Diácono Hamilton, ¿cuántas personas él reunía? No sé, muchas. Estadios completos, 30,000 personas que iban para escucharlo a él hace 40 años. O sea, 30,000 personas, a 30 personas. Hay un sinfín de cosas.
Pero yo quiero que ustedes evalúen algo, la dimensión judicial de la predicación. Si usted no se preocupa cómo se ve delante del Dios que es santo, 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 si usted no está consciente que Dios está aquí, perdón lo que voy a decir, Dios no está allá, está aquí. O sea, lo que yo pienso, lo que yo hago, lo que yo decido, es que Él sabe aún las motivaciones de mi corazón. Porque Él no juzga solamente al que no da, también juzga al que da. Pero ¿qué es lo que juzga? Es su corazón. Porque alguno puede dar para decir, venga, acá hay una lista, la vamos a publicar. Yo le decía al diácono Yaglí por molestar, no, en serio. Vamos a publicar cómo ofrendamos, cómo diezmamos en todo. Ahí. ¿Saben algunos lugares para qué lo hacen? Para manipular. Porque cuando damos, dice que debemos dar para que sepa el Señor. Porque es el que juzga. Porque es de corazón, con un corazón lleno de gracia, de alegría. Queridos hermanos, Dios no es el autor del pecado, la dureza del corazón tiene la raíz en la rebelión voluntaria de cada uno de ustedes. Si usted no está preocupado de cómo habla, cómo viste, cómo se comporta todos los días porque está en la presencia de Dios, pues o Dios no está con usted y simplemente usted es un religioso que está autoengañado, que dice soy cristiano, o realmente es una persona que tiene que arrepentirse. Porque si usted es cristiano y ha vivido sin esa preocupación, hoy tiene que preocuparse. Porque Dios llama, Dios es el que escoge. Acá hay una dimensión en la predicación y tenemos que reflexionar con seriedad sobre este principio. Amados hermanos, 2 Corintios 2:16. Y yo quiero que escuchen bien, porque luego les voy a hacer una pregunta. Ahora piensen que el que va a juzgar es Dios, no soy yo. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? La pregunta es, ¿tú a qué hueles? ¿A Cristo? Eso es para vida. Aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando. ¿Qué significa eso? Que yo no soy el mismo que era ayer. ¿Tengo que ser mejor o peor? Mejor. Ya no hablo como ayer, hablo hoy mejor. Ya no me conduzco como ayer, sino hoy es mejor. Porque si no sería una contradicción y yo estoy en las manos de Dios. Yo tengo acá personas que me conocen hace... presbítero, ¿usted hace cuántos años me conoce? Así, bajito. Como 27 años, ¿sí o no? Y me conoció cuando yo amé el mundo. Y abrazaba el mundo. Usted tenía pelo, yo también. Ahora ambos tenemos menos pelo. Pero miren lo interesante. Pero si algo que yo puedo decir es, yo veo a mi presbítero y yo creo que Dios lo está transformando de adentro a afuera, porque no es el mismo. Un hombre diferente. No es perfecto, nadie es perfecto, nadie llegará a ser perfecto. Seguiremos luchando con el pecado. Pero yo les pregunto, ¿a qué huelen? ¿A muerte o a vida? ¿Realmente Cristo está con ustedes, está en ustedes, está por ustedes o está contra ustedes? Porque el que huele a muerto, hay muertos, recién muertos que huelen y se ven bonitos. ¿Sí han visto a esos muertos? Bien vestidos, cajones de cedro, salas de velatoria impresionantes, reparten whisky y café, es orgánico. Pero está muerto. Está muerto. Por eso, mis amados hermanos, hoy yo les quiero llamar la atención. Recuerden, aquí estoy, envíame a mí. Dios me llamó.
Dios me escogió. Tercer punto, Dios me va a sostener. Dejar el mundo, mis amados hermanos, a nosotros los seres humanos, hijos de Dios, nos cuesta. ¿Por qué? Porque hay una lucha en nosotros. El viejo hombre dice: no me dejes morir. Y el nuevo hombre es: muere. Ahora, ¿cómo se traduce? El viejo hombre ama el deseo, el yo deseo. Porque todo lo que es deseo es algo que viene de nosotros. Todo lo que viene de Dios es para nuestro bien y evita todo exceso que nosotros deseamos. Leo del versículo 11 al versículo 13. Y yo dije, o sea, miren, el Señor llama a Isaías, le hace ver todo, le dice que está perdonado y luego le dice: tu ministerio es, va y predica. Y le da el resultado: nadie te va a escuchar. Vas a predicar para que sigan igual de tercos. Bueno, no voy a decir igual que a las mulas porque me toca pedirle perdón a las mulas. Van a seguir tercos, necios. ¿Por qué? Porque la disciplina es lo único que les va a hablar. Pero ¿saben qué les dice ahora? Isaías se preocupa y dice: Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a predicar sin resultados? ¿Hasta cuándo les tengo que predicar sin que yo vea lo que yo quisiera ver? Porque si yo predico es para que no les pase mal alguno. Yo, en el caso de Juan José Dávila Ceballos, pastor de la iglesia Benecer, porque quisiera que Dios bendiga a todas sus familias, todo lo que ustedes estén haciendo. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén desoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra está hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Y miren lo que, bueno, yo lo interpreté para nosotros, sí, pero ahorita apagarlo. ¿Saben qué entendí? Que Dios no quiere un culto y una iglesia para agradar al hombre. Acá tenemos que predicar tan duro la Biblia y confrontar tanto el pecado que muchos se van a ir y pocos van a quedar. Y seguimos predicando el evangelio de Dios que confronta el pecado, y otros tantos seguirán más. Dice: hasta que quede un pequeño remanente, así como un tronquito chiquito. Y es ahí donde tú tienes el éxito y el buen resultado. El resultado no se mide ni en dinero ni en plata. Miren, todo el que se quiera ir porque se predica duro en la iglesia, que se vaya. Ya tiene su propio juicio delante del Señor. Si quiere usted seguir viviendo como mundano, siga viviendo como mundano. Está en las manos de Dios. Si usted quiere hablar como mundano, hágale, muchacho. Hágale, muchacha. La disciplina es del Señor. Yo les quiero invitar a algo. Si usted ha escuchado la voz de Dios, recuerden, Dios llama, Dios te escogió. Tercer punto, Dios me va a sostener. Ya lo había dicho, ¿sí o no? Dios nos va a sostener. ¿Por qué razón? Porque Dios nos llama a ser útiles dentro del reino de Dios, a servirle. Ahora, servir no es tener un ministerio. Miren, queridos hermanos, ustedes han visto que la iglesia tiene una cooperativa. Esa cooperativa no es pro Raquel, ni pro Juan José, ni pro familia pastoral. Es para que nosotros un día podamos decir: vamos a usarlo para una actividad de la iglesia, para un viaje, para alguna cosa. Así se ha usado eso. Ellas darán cuenta de esa economía.
Posiblemente si no hay cosas que le gusten, digan, hermana, compra esto para que nosotros paguemos más caro el próximo domingo por eso. Ese es el fin de la cooperativa. No es para la construcción, no es para un beneficio, pero es para servir a la iglesia. ¿En quién se está pensando? ¿Para quién es el ágape? Para que todos comamos de una manera deliciosa y rica, todos. Todos los que han invertido en el ágape, muchas gracias, porque lo han hecho con el corazón. ¿Por qué tenemos una iglesia y arreglamos acá la iglesia? Es por lo mismo. No es un beneficio personal intrínseco. Miren, mis amados hermanos, sirvamos no por el resultado, no por el reconocimiento, no por lo conveniente. Si el pastor y acá este consistorio no reconoce tus dones, tus talentos, tus llamados, es que tú le estás sirviendo es a Dios. Lo mismo debes aplicar en el trabajo. Porque a veces tenemos unos jefes que son explotadores. A veces tenemos jefes crueles o que nos tratan mal. O a veces tenemos y somos empleados que llegamos tarde, no cumplimos lo que hacemos, no nos comprometemos. Recuerden que hay que servir a Dios. ¿Y qué es servir a Dios? Recuerden que en la pregunta 1 del Catecismo Menor de Westminster dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El Señor está conmigo. Señor, ayúdame a ser buen esposo. Te lo ruego. Y créeme que eso duele, porque a veces nosotros pensamos que ser buen esposo es ser el que solo trae la plata. Miren, hay matrimonios que no alcanzarán a cumplir 5 años, o 10 años, o 20 años, porque Dios se puede llevar a nuestro cónyuge. ¿Saben? Desde que Andrés llegó a la iglesia, siempre cuando el gobierno está en conflicto con los malos, a mí siempre mi corazón está así. Yo no lo digo. ¿Por qué? Porque Dios lo puede llamar, y Él está en Cristo, y nos lo encontraremos en la eternidad. Pero eso le puede pasar también a mi esposa, a su esposa, a su esposo. ¿Por qué estamos tan convencidos que vamos a llegar a viejitos y ahí sí vamos a viajar y salir y compartir? Oiga, háganlo hoy. No en el día del Señor, no en el día del Señor. Es que ellos están sacando la agenda para cuando se van de viaje. El consejo es disfrute de su matrimonio, disfrute de sus hijos. Yo les he dicho con dolor en mi corazón, mis hijos se crecieron así, eran chiquiticos, yo los cargaba, jugaba con ellos. Ya no puedo. Ya no puedo. Ya pasó el tiempo. Servir en la iglesia es buscar la gloria de Dios. Sea que haya mucho, sea que haya poco, llenos de contentamiento. No es por el resultado, no es por el reconocimiento, no es por lo conveniente. Yo les voy a recordar algo. Es porque Dios te escogió, te redimió y te va a sostener siempre. Siempre. Valoren lo que hoy tienen. ¿De qué sirve vivir bajo la queja, bajo el sufrimiento, sobre la amargura? A veces sufrimos tanto por nuestros propios pecados. Sufrimos más por el pecado del vecino, de la vecina, que por lo que tendríamos que sufrir. Estamos más pendientes de la viga, de la paja en el ojo ajeno, que la viga del ojo propio. Dios responde a Isaías con una imagen muy desoladora. Dice, sigue predicando hasta que la ciudad esté devastada, sí, casas vacías, tierras arrasadas, exilio masivo. ¿Saben qué pensé? En Venezuela, en La Guaira. Las gráficas que están ahí, todos los edificios derrumbados, todo destruido. Y sigue predicando. Quedaste vivo, sigue predicando. Hay un remanente. Siempre habrá un remanente. Un remanente es un trozo pequeño, y de ese trozo pequeño va a florecer la iglesia. Hoy yo le molesto mucho a los diáconos cuando preparan sus clases. Que mire la estructura, que mire el título, que mire esto, que mire lo otro. ¿Dónde está el diácono Yanli, que no lo veo?
Se fue. Muy bien. Porque es que acá están dos y falta uno. Para que los tres atestiguen que hago lo mismo. Porque no se trata de mi honor, no se trata de que lo hagan excelente. Se trata de predicar la palabra que es de Dios. Y yo les ruego que me tengan paciencia porque vamos a seguir, ¿saben qué? Hasta que posiblemente nosotros solo veamos un remanente. Y ojalá, miren, y ojalá ese remanente de esta iglesia no sean 30, sean 50. Este remanente de esta iglesia sean 100 y cientos de personas. Remanente no quiere decir que sea poquito. Es remanente con relación al mundo. ¿Cuántos billones de personas hoy están existiendo en este mundo? Y los cristianos el verdadero cristiano es un pequeño remanente. Puede que tú vayas a tu universidad, a tu instituto, a tu colegio y seas el único cristiano que vaya. Puede que seas el único independiente o trabajador que esté trabajando en ese lugar donde Dios te ha puesto, o la única persona que estés ahí. Eres ese remanente. Pero hay que servir en el reino de Dios. Yo los quiero invitar, mis amados hermanos. Cuando nosotros buscamos a Dios es porque Él ya nos había llamado, nos había escogido y ahora nos está sosteniendo. Y hay una lucha. Miren, acá tenemos jóvenes como Brian, como Camilo, que están en medio de esa lucha, ¿o no? Nosotros los llamamos para que estén entre nosotros y el mundo también los quiere seducir. Sí, Corona, Póker, Águila. Pero ellos tienen que resistir. No, es en serio. Ahí comienza la perdición. Ahí comienza la perdición. Porque miren, cuando uno está alcoholizado, uno se rinde a sus deseos. No es una broma. Están peleando la buena batalla de la fe. No se dejen de convencer. Yo le decía a Brian, sigue firme con el Señor. Ocupa tu tiempo en las buenas cosas del Señor. O sea, yo me siento respaldado de las cosas que Dios me llamó a hacer. Viene a ayudarme a alistar para el ágape. ¿Cuántos están preocupados del ágape? Bueno, los que no desayunaron están muy preocupados. Pero hoy también van a quedar ollas para lavar, para hacer. Ahí uno sirve al Señor. No, es en serio, es que dejémonos de cosas. Es que servir al Señor no es solo... Es que yo no puedo predicar, yo no puedo enseñar. Pues con el testimonio. El que tiene hambre, dale de comer. El que tiene sed, dale de beber. Al ladrón, exhórtale. Ora por él. Al enfermo, visítale, ayúdale, socórrele. Es que servimos dentro del reino de Dios y hay que hacerlo con generosidad. Proclamar el evangelio no es solamente con la teoría, es con las acciones, con lo que sale de mí. Es que Dios no nos pide nada que no salga de nosotros. Isaías escucha la descripción de su ministerio y es endurecer, ceguera, desolación, porque Dios está limpiando su pueblo. Sin embargo, la promesa aquí termina con algo muy hermoso. Dice, pero como el roble y la encina, que al ser cortados queda el tronco, así será el tronco de la simiente. Yo sé que muchos hoy reciben este mensaje con la esperanza, Señor, ayúdame a arrepentirme, voy a dar, voy a servir, porque he escuchado tu voz. Pero hay otros que no escucharán. Yo les quiero recordar que cada uno de los hijos de Dios, miren, y se lo digo con seriedad, somos instrumentos en las manos de Dios para amar, para consolar, para proveer, para sostener. Miren, a muchos de nosotros toda la semana pasamos trabajando. A veces solo nos usan. Pero llegas acá y acá recibes 50 abrazos, 50 besos, o sea, te escuchan. Mira, el mundo es tan miserable que cambia todo lo que tú haces por plata y uno no lo hace por plata. Y acá te reconocen y te abrazan y te quieren.
y estoy convencido que solo escuchará el remanente. El árbol está siendo talado, la iglesia está siendo limpiada, y tanto le daremos a la rama, que esa rama que no sirve caerá y se irá. La esperanza sostiene al ministro fiel, al siervo fiel. Queridos hermanos, no estamos construyendo un reino con nuestras estrategias. No les vamos a poner poltronas y un espacio cómodo para que no se duerman. Le vamos a predicar el evangelio para que crezcan en fe. Somos instrumentos en las manos de Dios, el Dios que edifica, el Dios que nos permite saber que Él es nuestra roca firme en Cristo Jesús. La promesa del remanente, mis amados hermanos, nos debe llamar a servir con gratitud. Si usted hoy me ha escuchado con temor y con temblor, yo quiero una sola cosa que quede en su corazón. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. De aquí solo hay dos resultados: o usted florece porque es un hijo de Dios, porque es la vid verdadera y llevará mucho fruto, o usted simplemente es un pámpano que será arrancado y será quemado y desolado. Pero eso no depende de mí, tampoco depende de usted. Depende de que Dios obre en nuestros corazones para ver, para escuchar, para entender. Que el Señor tenga misericordia.